Hola chicos, mi nombre es Mateo Ibarra y soy el docente que los estará acompañando en el área de Ciencias Naturales. Recuerden que estamos preparándonos para nuestro examen saber, así que no siendo más, empecemos. El día de hoy vamos a trabajar lo que son las competencias y los componentes. Ya lo habíamos mencionado en anteriores ocasiones, pero la idea es que el día de hoy vamos a profundizar en cada uno de ellos. Para ello recordemos, o empecemos por recordar, que habíamos hablado hace unos días acerca de lo que eran los componentes y las competencias. Primero podemos hablar de los componentes como análogo a lo que conocemos en la institución, en nuestro colegio, como las materias. Ahí tenemos el área de biología, el área de química, el área de física y una conocida como CTS. CTS hace relación o referencia a lo que conocemos como ciencia, tecnología y sociedad. En ciencia, tecnología y sociedad tenemos que decir que es como un área interdisciplinaria donde vamos a evaluar la parte de física, biología y química, pero a partir de lo que conocemos como avances científicos y avances tecnológicos. En el área de las competencias tenemos tres en particular. La primera se conoce como uso comprensivo del conocimiento científico, tenemos explicación de fenómenos y como tercera tenemos indagación. La idea de este video es que hablemos en detalle de estas competencias. Para ello, empecemos por decir que las competencias tienen referencia o relación a todo aquello que se relaciona con habilidades. Entonces básicamente lo que nos van a evaluar a partir de las competencias son las habilidades que tenemos, nuestra destreza que tenemos, y eso hace referencia a la capacidad, digamos que para interpretar, para analizar, para organizar información y para utilizar el conocimiento en pro de responder a preguntas donde debemos, digamos que de una u otra forma, explicar a qué se deben ciertos fenómenos de manera natural, fenómenos naturales. Vamos a empezar con nuestra en este caso, competencia, y es el uso comprensivo del conocimiento científico. Cuando hablamos del uso comprensivo del conocimiento científico, estamos hablando de cómo hacemos para utilizar todo ese conocimiento previo que tenemos para entender a qué se debe un fenómeno en particular. Entonces, básicamente lo que buscamos es comprender un fenómeno natural y adicional saber por qué se da este fenómeno. Este es uno de los componentes, o de las competencias más bien, que evaluamos en el examen saber. Como segundo tenemos uno muy relacionado con el uso comprensivo del conocimiento científico y es la explicación de fenómenos. Ya sabemos o ya entendemos a qué se debe un fenómeno natural y por tanto ya sabemos de una u otra forma cómo es que se da este fenómeno natural. Ahora vamos a ver si tenemos la capacidad de transmitir ese conocimiento y de explicar a terceros lo que está sucediendo en el fenómeno, digamos que en el fenómeno natural de manera particular. Es decir, que la explicación de fenómeno viene muy relacionada con nuestra anterior competencia que tenía que ver con el uso comprensivo del conocimiento científico, pero ahora lo relacionamos con cómo nosotros explicamos este fenómeno y lo hacemos, digamos que a terceros. Y como último tenemos la indagación. La indagación es una competencia que busca reconocer si nosotros como estudiantes tenemos la capacidad de diseñar diferentes estrategias o diferentes experimentos que nos permitan encontrar respuestas a preguntas que nos hacemos en la vida diaria. Preguntas relacionadas siempre con fenómenos naturales, dado que estamos en ciencias naturales. A partir de estas tres competencias nos evalúan biología, química, física y ciencia, tecnología y sociedad. Por tanto, el reconocer estas tres competencias es fundamental para poder obtener un buen desarrollo en nuestra prueba y, por tanto, una buena nota final. Vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos, digamos que de una u otra forma, a identificar estas competencias y estos componentes a los que hacemos mención. Y vamos a hablar del Sol. En este caso, el Sol es el astro, que en este caso nos da calorcito y además energía. En él ocurre un fenómeno. Es un fenómeno de manera, digamos que conocemos dentro del área de química, ¿cierto?, que nos permite de una u otra forma obtener energía. ¿Esa energía cómo se produce? Pues resulta que cuando los científicos estudiaron el Sol se dieron cuenta que habían unos átomos de hidrógeno. Al estar en el Sol a altas temperaturas, su movimiento era muy rápido. Determinaron cómo era ese átomo y se dieron cuenta que tenían un protón y tenían un neutrón. Recordemos que los átomos que tienen un protón todos pertenecen al hidrógeno. Al igual se dieron cuenta que habían unos átomos de hidrógeno que eran como diferentes. También eran de hidrógeno porque tenían un protón,
Recordemos, entre otras cosas, que los protones son los que determinan a qué elemento pertenece un átomo. Pero como tenía 2 neutrones, ellos decían es diferente. Es decir, había un átomo de hidrógeno con un protón y un neutrón, pero teníamos un átomo de hidrógeno con 2 neutrones y un protón. Quiere decir que estos átomos que tenían 3 partículas subatómicas eran mucho más masivas, mucho más másicas, tenían mucho más masa que estos que tenían solamente 2. En otras palabras, es como si tuviésemos un átomo de hidrógeno al lado de otro átomo de hidrógeno donde uno es más gordito que otro, tiene más masa, ¿cierto? Pues ¿qué tenemos ahí? Son 2 átomos de hidrógeno porque los 2 tienen un protón, independiente de la masa. Pues resulta que en el Sol tienen mucho movimiento, como decíamos, porque hay mucho calor. Ese movimiento hace que ellos choquen y en ese choque se da algo que se conoce como la fusión. La fusión, chicos, es básicamente que se unen las partículas subatómicas de ambos átomos de hidrógeno. Lo que uno esperaría es que el átomo final quedara con 2 átomos, o más bien quedara con 2 protones y con 3 neutrones. Pero resulta que, como vemos en la imagen, uno de los neutrones sale. Y cuando ese neutrón sale, básicamente lo que sucede es que se libera energía. Y eso es lo que ocurre en el Sol. Ahora, ya para terminar la explicación de este fenómeno en particular, tenemos que el átomo resultante ya no es un átomo de hidrógeno. Cuando se unieron los 2 átomos de hidrógeno, chocaron y se fusionaron, el átomo resultante quedó con 2 protones. Y recordemos que el elemento de la tabla periódica que tiene 2 protones es el helio. Por tanto, lo que era hidrógeno se convierte en helio. Con esto tenemos la explicación de un fenómeno natural. ¿El fenómeno cuál es? Simplemente la reacción existente entre átomos a nivel del Sol. Chicos, ¿la idea cuál es? La idea es que a partir de las preguntas que nos hagan en el examen, nosotros podamos, digamos que con el conocimiento que tenemos previo, empezar a encontrar posibles respuestas a estos fenómenos. En este caso dimos una respuesta al Sol. ¿A partir de qué? De la fusión de átomos. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos, después vamos a mencionarlo, pero lo vemos en la parte de química atómica, cuando hablemos de isótopos. Y eso lo haremos en el área de química. Como ustedes saben, en su colegio vemos química inorgánica al principio y luego química orgánica. En esta parte de química inorgánica empezamos a estudiar la estructura del átomo y ahí es donde se enmarca esto que acabamos de hablar el día de hoy. Chicos, con esto hicimos un ejercicio de uso comprensivo del conocimiento científico y, como lo estuvimos explicando, también explicación de fenómenos. A partir de eso, chicos, ya podemos tener una idea de más o menos cómo es que nosotros debemos, digamos que, utilizar la información para responder a cualquier pregunta que tenga que ver con ciencias naturales. Chicos, vamos a dejar ahí por el día de hoy. Agradezco mucho a todos los que estén acá para que le den like al video y para que lo compartan con todos sus amigos. Muchas gracias y que estén bien.